¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con el tema de esta semana, que es psicología cultural, retomando un poquito lo que veíamos la clase pasada, que hablábamos acerca de la teoría sociocultural. Esta no es más que una teoría del aprendizaje que menciona que todo lo que aprendemos precisamente está de alguna manera influenciado por el medio social y cultural, ¿sí? Esta vez hablamos de una rama de la psicología que es la cultural y que de alguna manera trata de explicar cómo la mente y la cultura se constituyen mutuamente. Esta rama de la psicología postula que la vida mental incluye aspectos intelectuales y afectivos y que su origen es sociocultural, se distribuye entre las personas y los artefactos que la utilizan. ¿Por qué incluye aspectos intelectuales y afectivos? Bueno, pues resulta que dependiendo de ciertas experiencias que podamos tener de manera particular o social, pudiera influir en nuestras formas de pensar, en ciertas ideas que tengamos de algunos hechos. Su origen es sociocultural, regresando a este tipo de ciertos aspectos afectivos o intelectuales, ciertas vivencias que podamos tener en el medio que nos rodea, de la gente que nos rodea, puede generar mmm, algunas, algunos pensamientos, por ejemplo, eh, algunas formas de pensar. Se va a distribuir entre las personas y los artefactos que las utilizan. No solamente las personas en nuestro ambiente social van a influir en la generación de estas ideas, sino que ciertos artefactos, ciertos instrumentos, por ejemplo, ciertos símbolos, ciertos lenguajes también van a influir en nuestra forma mental. Este tipo de psicología tiene que ver más con los cuentos, los mitos, relatos, historias y narrativas culturales que con los genes y los neurotransmisores. Aquí, en general, se trata de explicar muchos de los hechos que pasan en nuestra vida cotidiana, en general, a través de este tipo de narrativas, ¿no? Y hay muchas cosas que precisamente el humano, en busca de dar explicación a muchos de los hechos que ocurren, precisamente esto es lo que hace. Mm, Crea ciertos cuentos, crea ciertos mitos que pasan de generación de generación en generación y que ya son parte de nuestra cultura. Su unidad de análisis es la vivencia o el modo como las personas valoran, perciben, interpretan aquello que les sucede y les rodea. Bueno, acá también es muy importante y es en base al punto anterior. Menciona que la vivencia es el modo en cómo las personas valoran, perciben. Este tipo de narrativas que se pudieran crear va a depender precisamente de la experiencia del individuo que las crea, de la sociedad, del pequeño grupo que tenga esta experiencia. Entonces, en base a eso, sea una buena, una mala experiencia o la idea que él se genere en forma de explicar este tipo de sucesos, tiene que ver con el tipo de narrativa que se genera, ¿no? Vean que esto más bien no es algo que tenga que ser tan exacto, simplemente el individuo busca dar explicación a muchos de los sucesos que nos ocurre y ya, se acabó, ¿no? Es una vivencia que construye la cultura, las formas explícitas e implícitas de vida compartida y que a la vez es construida por ella. Esto es muy importante porque este punto nos menciona que si bien es cierto que la cultura, la sociedad, el entorno en el que vivimos puede moldearnos a nosotros como individuos, nosotros también podemos moldear precisamente a la cultura. Se me viene a la mente un ejemplo muy sencillo enfocado a lo que son nuestras tradiciones y que son muy cercanas a estas fechas. Por ejemplo, el Día de Muertos.
En México se tiene ya la costumbre desde hace muchos años, que el Día de Muertos lo celebramos desde que hacemos el pan de muerto, ponemos las ofrendas, los niños salen a pedir calaveritas. Entonces, fíjense que esas ideas, esas tradiciones que ya están bien establecidas, nos moldean a nosotros como individuos. Pero ¿cómo nosotros como individuos podemos moldear ahora la cultura? Bueno, resulta que con el paso del tiempo y a pesar de que esa tradición se mantiene, se han generado ciertas formas de vida, ciertas costumbres que no precisamente son originarios de México, ¿no? Por ejemplo, el Halloween se me ocurre que poco a poco se ha ido haciendo o formando parte de nuestras tradiciones, o no precisamente de nuestras tradiciones, sino de nuestra forma eh, de, de cómo celebramos esta festividad, ¿no? Anteriormente no se hacía, los niños salían y la calaverita que llegaban a pedir era un dulce, alguna fruta, algún pan, por ejemplo. Ahora, hoy en día, lo que más se acostumbra, precisamente por el Halloween, es que en la calaverita se les da dulce o se les puede dar dinero. Entonces, ahora ya el individuo está de alguna manera moldeando la cultura. Entonces, vean que ambos, bueno, en estos dos sentidos se puede moldear. El individuo moldea la cultura, pero también la cultura puede moldear al individuo. La psicología. Algo muy importante que mencionar es que la psicología cultural es un modo de entender y asumir la idea que la cultura y la mente son inseparables, ya que se constituyen mutuamente. Para entender la formación y las características psicológicas de las personas, tenemos que recurrir al estudio de los contextos en los que directa o indirectamente estos participan. Y para entender la cultura, tenemos que recurrir a los sentidos y significados que los hombres y mujeres construyen. Aquí, hablando un poquito del punto anterior donde mencionábamos que en ambas direcciones se pueden de alguna manera influir en las conductas, veamos que sí, el individuo puede influir de manera importante en el entorno social, pero también el entorno social va a influir de manera importante en las conductas o ideas del individuo. Conductas que muchas veces para poderlas entender, para poder explicarlas, tenemos que remontarnos hacia el entorno de este mismo individuo y vamos a hablar de ciertas. No podemos entender por qué algún compañerito viene triste, por qué está llorando, por qué está muy contento, por qué siempre anda con una actitud muy positiva, por qué siempre anda eh, con una actitud muy negativa. Siempre para entender este tipo de emociones, actitudes que tiene el individuo, ah, tenemos que entender quizás el contexto, podemos entender que quizás tuvo un problema en casa, que quizás reprobó el examen, que quizás se peleó con su amiguito, ¿no? Entonces vean que es todo un contexto para poder entender esta emoción. Ciertas conductas, por ejemplo, conductas a lo mejor de euforia, conductas, por ejemplo, de enojo, conductas como de optimismo, también tienen que ver precisamente con el entorno que involucra a esta persona. Otras de ellas son como las aversiones o ciertos trastornos. Vamos a hablar de aversiones. De repente yo puedo tener aversión a algún alimento. Puedo decir es que a este alimento no me gusta cuando ni siquiera lo he probado. Pero precisamente va a depender tanto de mi entorno como de alguna experiencia que yo haya tenido. Vamos a hablar del entorno. Se me ocurre que mi familia no comen, por ejemplo, los chapulines, ¿no? Yo nunca he visto que en mi familia
coman ese tipo de animalitos, me los ofrecen y no, yo voy a decir, es que eso no me gusta porque pues precisamente yo tengo la idea de que los animales no se comen, ¿no? Entonces, de repente puede ser una idea errónea de las cosas, sin embargo, esa es la idea que yo tengo y que mi entorno me generó, ¿no? Podemos tener a lo mejor alguna otra versión donde se me ocurre el comer verduras, ¿no? Es que no me gustan las verduras. ¿Cómo no te van a gustar si a lo mejor la forma en la que las has consumido no ha sido la más correcta, ¿no? La generación de ciertos trastornos, bueno, pues también depende del entorno. Hoy en día tenemos altos porcentajes de jóvenes, de adolescentes que padecen trastornos como la anorexia, la bulimia, y es precisamente por todo este contexto, por este entorno que los involucra y de alguna manera influye en la idea que ellos puedan tener ahora del aspecto personal, de que si yo soy más delgada, me veo mucho mejor, ¿no? Aunque no precisamente sea lo más sano. Entonces vean cómo todo este entorno, cómo la sociedad, el lugar donde vivimos, eh, los mismos programas de televisión, por ejemplo, eh, el, el tipo de música también que escuchemos, se me ocurre, el ambiente de los amigos con el cual nos desenvolvemos pueden influir de manera importante en el desarrollo de estas conductas, de estas ideas que no siempre van a ser las mejores. Resulta que no hay modo más preciso de estudiar la mente humana que analizar el nicho ecológico que la envuelve, es decir, la construcción social de significados y la elaboración personal de sentidos alrededor de la apropiación de distintos artefactos culturales como el lenguaje oral y escrito, el manejo de Internet o la manipulación matemática de la realidad. Bueno, pues resulta que para entender la conducta de un individuo no lo podemos hacer de manera, valga la redundancia, de manera individual, sino que tenemos que entender todo su contexto, todo lo que le rodea, todo lo que pudiera involucrar. Un ejemplo muy simple que pudiéramos aplicar a nivel nutrición es cuando nos viene a consulta un pequeñito. Se me ocurre un niño de edad escolar, viene nosotros lo pesamos, bueno, viene a consulta de nutrición, lo pesamos, lo medimos, lo valoramos, realizamos su evaluación del estado nutricio y resulta que este pequeñito tiene sobrepeso, ¿no? Sobrepeso y ya casi está llegando a la obesidad. ¿Qué es lo que a nosotros nos corresponde? Bueno, pues establecerle un plan de alimentación adecuado a su edad. Pero ¿qué tenemos que hacer antes de dar este tratamiento? Pues precisamente tenemos que conocer el entorno. No sabemos, por ejemplo, eh, cuál es su entorno económico, cuál es su ambiente social, por ejemplo, su ambiente escolar, su ambiente familiar, ¿no? Todo este tipo de factores que pudieran influir, la religión también pudiera influir. Yo no sé si a lo mejor le voy a dar un plan de alimentación que es en papel sea lo más bonito posible, ¿no? Sin embargo, yo no sé si mamá está en casa todo el tiempo, si mamá tiene la disponibilidad para o la facilidad para estarle preparando todo este tipo de alimentos. Yo no sé si la economía también de su familia le permita llevar a cabo este plan de alimentación o lo tenga que adecuar a esas necesidades. Yo no sé, por ejemplo, si esté en un ambiente rural o urbano, ¿no? O no sé si de repente en la escuela eh, tenga ciertos problemas que lo lleven a comer en cantidades excesivas, ¿no? Eh, o sea, son muchísimas cosas que pudieran influir ahí, algún aspecto psicológico, algún trastorno, algún problema neuroendocrino. Entonces, para que nosotros podamos establecer el tratamiento, si bien es cierto, sí,
el plan de nutrición, pero también es muy importante analizar todos estos aspectos que van a involucrar la conducta y lo que se está viendo reflejado en el pequeñito, ¿sí? Y no solamente vamos a hablar de este caso del niño, o sea, hay muchísimas, muchísimas otras cosas de las cuales pudiéramos hablar como ejemplo. La psicología cultural es el estudio de la manera en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan y transforman la mente humana. Los diálogos que entre mentes se entretejen conjuntamente y promueven la generación de estas tradiciones culturales y prácticas sociales. Es entender cómo los procesos de desarrollo humano tienen lugar en la cultura, ¿sí? Entonces, veo, y esto es muy importante, va esta ciencia de la psicología va a estudiar muchas del por qué realizamos algunas cosas, por qué tenemos estas tradiciones, estas costumbres, qué es lo que tuvo que influir para que tengamos este tipo de prácticas sociales regulares, qué es lo que influye. Y algo muy importante y lo más importante en esta rama de la psicología es precisamente la cultura. La cultura, si se acuerdan, en semestres pasados ya hablábamos que es un proceso dinámico, que a través de símbolos, por ejemplo, de ciertos conceptos, de significados y prácticas que definen a una población, a una comunidad, a un pequeño grupo de personas, como, como la familia, el barrio, la comunidad o un país, ese tipo de formas de actuar son parte de una unidad cultural y son ciertas formas supuestas de creer, pensar y actuar. Entonces, toda esta forma de comportarse, de ser de la cultura, va a influir en cómo yo me voy a comportar. La constitución mental de y por las formas simbólicas, ¿sí? Es cuál es la construcción mental que yo tengo a partir de los símbolos del contexto que está a mi alrededor. ¿Cuál es el símbolo que genero? ¿Es un buen símbolo? ¿Es un mal símbolo? ¿Es algo que me identifica, por ejemplo? ¿Sí? Son acciones, expresiones humanas significativas, discursivamente estructuradas, históricamente contextualizadas y socialmente producidas, reproducidas y transmitidas. Entonces vamos a hablar de ciertas formas simbólicas y muy simples y que muchos de ustedes seguramente se identificarán. Cuando hablamos de dos, por ejemplo, dos equipos de fútbol, ¿no? Entonces la idea que se genera desde que si tú le vas a un equipo y tu amiguito le va a otro, entonces cada quien tiene una idea y ahí de repente se empiezan las discusiones, no precisamente malas, sin embargo, de que mi equipo es mejor que el tuyo porque este juega así, el otro juega, ¿sí? Entonces, o ciertos símbolos que nos identifican, ya les decía, puede ser de manera grupal, familiar, a nivel comunidad, a nivel país, por ejemplo, ¿no? La tradición, por ejemplo, de el 15 de septiembre, el 16 de septiembre, que de alguna manera nos identifican como mexicanos y que muchas veces al ver nosotros la bandera de México, nos, nos identificamos precisamente mucho con ella y que es un símbolo muy importante para nosotros. Algunos otros símbolos, por ejemplo, desde la gastronomía, em, lo que, lo que normalmente se produce en la comunidad, pudiéramos hablar de ese tipo de cosas, también influye en la psicología cultural, ¿no? Eh, de ciertas regiones, ciertas costumbres que se practican de manera distinta en un país u otro. Ciertos, ya les decía, ciertos símbolos que nos identifican como población. Vamos a hablar de México, desde ciertas costumbres, el Día de Muertos, por ejemplo, la música que también nos identifica, el mariachi, por ejemplo, eh,
ciertos lugares arqueológicos, naturales, que también nos identifican como mexicanos, ¿no? Y que es parte de nuestra forma de actuar, de comportarnos, porque es, eh, es parte de nuestra cultura. Un papel decisivo en la arquitectura de nuestras vidas. No es lo mismo comer en un restaurante japonés que en un italiano, ni parece definirse de la misma manera un chino que un americano, ¿sí? Entonces vean que va muy de la mano con lo que les comentaba en la diapositiva anterior. Son cuatro los reduccionismos que sostienen la teoría de la psicología cultural. Cuatro reduccionismos o principios que tratan de explicar cómo es que se va dando precisamente esto de la psicología cultural. Y estos reduccionismos son cuatro. Uno de ellos es la reducción a lo racional, la reducción a lo individual, la reducción a lo interno y la reducción a lo innato. El primero que nos enfatiza la importancia del sentido o la vivencia que incluye o expresa un sentimiento marcado por las experiencias previas y por el sentido común o modo de pensar y proceder, tal como lo haría la generalidad de las personas, es decir, por la cultura, ciertas ideas, creencias, costumbres, tradiciones que prevalecen en una determinada comunidad y que expresan y construyen los modos de sentir y vivir de las personas. ¿Sí? Entonces, esto más bien va a depender de qué tan bueno o qué tan malo. ¿Sí? Yo puedo observar en mi cultura, en mi cultura es bueno que celebremos Navidad, ¿no? Entonces, en lo racional hacemos nuestra cena, por ejemplo, porque es lo que normalmente hace nuestra cultura. Entonces, lo, lo hacemos precisamente porque es una tradición, es una costumbre que ya normalmente se hace y es algo, digamos, podríamos mencionarlo, es algo típico, ¿no? Entonces lo hacemos simplemente por inercia, vamos a hablar así de lo racional. La reducción a lo individual. La mente humana es un ente autocontenido y autoexplicable, delimitado por las fronteras y geografías del sujeto como algo privado y aislado. Las personas desde esta perspectiva se construyen autónomamente. Aquí algo muy importante, si bien es cierto que existe la reducción a lo racional, donde todos lo vamos a hacer precisamente por nuestro contexto, también existe esta reducción a lo individual, donde yo como persona puedo decidir eh, si lo practico o no, o a pesar de que todos lo practiquemos, el significado que tenga para mí no va a ser precisamente el significado que tenga para mi madre o que tenga para mis abuelos o que tenga para mis amigos, ¿no? El significado que tiene esa tradición va a cambiar de individuo a individuo. Toda función aparece dos veces. Puede ser primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Esto va muy de la mano con estos dos tipos de reducciones que ya hemos visto, donde primero es el nivel social, el ambiente en el cual estoy involucrado, cómo es que lo hacen, eh, cómo es que normalmente se acostumbra, cuáles son las tradiciones, qué es lo que se celebra, qué es lo que se hace, y posteriormente es algo individual. Ya va a depender de mí si yo continúo con esta tradición o si lo hago de la misma manera o de repente cambio ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí es donde entra el reduccionismo a lo individual. Si recordarán en la teoría sociocultural, hablábamos que son ciertas conductas que primero son interpsicológicas a nivel sociedad y después se hacen intrapsicológicas a nivel individual. Posteriormente, eh, la reducción a lo interno. Existe una separación radical entre el mundo privado, lo subjetivo, lo psicológico de las personas, sus pensamientos, sus recuerdos, sus deseos, sus sentimientos, sus aspiraciones, y el mundo público, objetivo y físico de los entornos,
el contexto, los coches, los monumentos, los despertadores y semáforos que no tienen carácter psicológico. La cultura consiste en un conjunto de elementos amplificadores de nuestros recursos psicológicos que permiten regular y orientar nuestra conducta superando nuestras restricciones biológicas. Aquí algo muy importante, también hablando de la reducción a lo individual, estos dos reduccionismos van muy de la mano, tanto el individual como el interno, porque a pesar de que yo puedo hacer esa conducta mía, también puedo establecer ciertos juicios de que si es bueno o si es mala esa conducta, esa práctica, ¿no? O lo que el significado que pudiera tener para mí. Vamos a hablar, si se acuerdan, también hablábamos de ciertos artefactos, ciertos símbolos, por ejemplo, eh, que hacen que generemos una idea de las cosas. Entonces, algo muy importante, no todos vamos a tener los mismos recuerdos o el mismo un recuerdo no va a significar lo mismo para distintas personas, las aspiraciones que tengamos van a ser diferentes, por ejemplo, ¿no? Y va a depender de qué es lo que yo quiero como persona. Estos elementos amplificadores que mencionábamos, que son recursos psicológicos, van a de alguna manera a permitir regular nuestra conducta. Vamos a hablar de unos ejemplos muy simples, ¿no? Un despertador nos levanta por la mañana. Entonces, muchos de nosotros tenemos la idea, por ejemplo, cuando canta el gallo, ¿no? Es porque ya es la hora de levantarse, ya tenemos que apurarnos a hacer nuestras actividades o que el semáforo, esa es una idea cultural que ya tenemos. El semáforo te indica, ¿no? Si puedes avanzar de repente, si te tienes que detener o si te tienes que tener cuidado o de algunas ideas que también, no ideas o que construcciones mentales que ya hemos hecho de ciertos elementos. Por ejemplo, si hablamos de un coche, de un transporte, sabemos que ese elemento, ese objeto, nos va a ayudar a transportarnos de un lugar a otro, ¿no? Si hablamos de algún grupo de animales, sabemos que los podemos clasificar en aves, por ejemplo, en mamíferos, en vivíparos, en ovíparos. Entonces, esa es la reducción al interno, cuál es el significado que todos estos elementos pudieran tener para mí. O también pudiéramos hablar de un monumento que nos recuerda un heroico o trágico suceso. Y yo les pongo aquí la imagen del Ángel de la Independencia, algo que nos identifica como mexicanos, pero también ahorita se me viene a la mente, ¿no? Las Torres Gemelas. Entonces, eso también, si recordaran, es un trágico suceso que ha ocurrido, por ejemplo, o los temblores, ¿no? Y que muchos de nosotros cuando tú escuchas es que un temblor, ya tenemos una idea de que pudiera pasar un desastre y que muchos de nosotros pues nos pone muy mal, ¿no? Precisamente porque ya tuvimos esa experiencia que no fue tan buena y que ahora ya nos genera miedo. El simple hecho de escuchar la palabra ya nos genera mucho miedo. Estos son objetos con función psicológica que permiten sostener nuestra memoria colectiva. Ahora, si hablamos de nato, esta tiende a dotar a los genes y a los cerebros de poder causal y explicativo a la hora de entender la construcción psicológica. Esta se explica dentro de genes, hormonas, cerebro, hacia afuera, conductas y acciones. Entonces, si ustedes se pudieran dar cuenta, comenzamos a hablar desde lo más general a lo más particular. Hablamos de la reducción racional, que va de lo que yo observo y cómo eso que voy observando y que voy adquiriendo como una pequeña esponjita que voy absorbiendo, lo voy haciendo poco a poco mío y que de alguna manera voy eligiendo qué tan bueno es para mí o qué tan malo, hasta llegar a este reduccionismo innato que ahora más bien depende del razonamiento que yo pueda hacer, que puede explicar
qué, qué causa, ¿no? Por ejemplo, alguna cosa, y que ahora sí tiene que ver más bien con mi forma de pensar, eh, qué transformación puedo establecer a esa idea, o, o cómo es que esa conducta de alguna manera yo la analizo y puedo decir, ah, bueno, pues es que esa conducta puede ser buena, o es que yo pudiera aplicar ese tipo de conducta, ¿no? O que definitivamente no, a mí eso no me parece y yo definitivamente no lo voy a hacer porque no, o sea, no va conmigo, ¿no? Entonces, vean, ahí va a lo innato. Cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra racionalidad, vamos a descartar o a incluir ciertas conductas en nuestra forma de ser o en nuestra cultura. Y bueno, hablando de esto, y que también ya lo hemos venido platicando, la unidad de análisis de la psicología cultural precisamente es la vivencia. Muchas de las cosas, pues, las vamos a aprender y las tenemos que entender a partir de lo que cada uno como individuo vive y lo que está en su entorno. Este va a ser el modo de interpretar, de valorar, de juzgar la realidad, de expresar las características propias del organismo y las del contexto. Entonces va a depender mucho de qué es lo que vivimos, qué es lo que pasamos para, eh, para poder desarrollar ciertas actitudes y ciertas conductas. Eso es lo que hace en general la psicología cultural. Trata de explicar a través de tu contexto social y cultural por qué tienes ciertas conductas.